Hola amigos, buenos días amigos de YouTube. Vamos a hablar el día de hoy de lesiones musculares. Y en este caso vamos a tocar el tema de la lesión de Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán es el portero de Tigres que actualmente está diagnosticado con un desgarro del músculo bíceps femoral grado 1 y está ahorita empezando la liguilla. Y ayer fue el primer partido y este partido contra el América aquí en el Estadio Azteca quedó a favor Tigres 2-1. Entonces vamos a hablar sobre las lesiones musculares, qué pasaría si se arriesgara a jugar próximo domingo contra el América Nahuel Guzmán o es conveniente esperar este tipo de lesiones, qué se debe de hacer, ¿no? Hablar de lesiones musculares es hablar de la lesión más común que hay en el deporte y sobre todo en el fútbol. Y les quiero decir que, por ejemplo, en general, en un promedio, un equipo de fútbol llega a tener 12 lesionados de lesiones de este tipo, de desgarros, aproximadamente en un año. Y esos 12 lesionados traducen un promedio de 300 días al año que está incapacitado el jugador o que no puede jugar. Entonces, si nosotros analizamos esto, estos 300 días se traducen en dinero y pérdidas para el club y para en general el mismo jugador que no tiene la misma exposición que debía de darse porque ellos son profesionales y depende mucho de esto, su nuevo contrato, su desempeño, la titularidad, contratos inclusive hasta de publicidad que pudieran tener cuando están más expuestos a cuando se pierden de una lesión de este tipo. Las lesiones musculares, las más comunes en el fútbol, efectivamente caen en la parte posterior del muslo. Posteriormente vienen los que son en la pantorrilla. Y muchas veces estos de la pantorrilla son más difíciles de sacar adelante porque son lesiones un poco más recurrentes y se comete mucho el error de tratar de volver antes de tiempo. Y estas lesiones hay que darle su tiempo a todo. Entonces, primero hay que saber que las lesiones musculares hay 3 grados. Bueno, hay algunas clasificaciones como las del Fútbol Club Barcelona que ya hace muchos años, más o menos hace 10 años, propuso una guía de tratamiento, diagnóstico y tratamiento de lesiones musculares y ellos ponen 4 grados. Uno es el grado 0, que es únicamente donde hay una contractura, donde hay una elongación, pero no hay ruptura de fibras. Esto lo catalogan ellos como grado 0. Después viene el grado 1, que es cuando ya hay una ruptura parcial de fibras y hay la presencia de un hematoma o un coágulo. Y no hay afección de la capa que rodea el músculo, que se llama fascia, ni tampoco hay afección del tejido conectivo o del intersticio, lo que hay entre fibra y fibra muscular. Luego viene el grado 2, que ahí sí hay un porcentaje mayor de fibras, pero no sobrepasa ni por mucho el 30%. Pero aquí ya llega a haber un hematoma más grande y una separación mucho mayor de las fibras musculares. Entonces aquí el promedio de recuperación varía muchísimo, entre el 1 y el 2 varía muchísimo. Luego viene el grado 3. El grado 3 es cuando ya hay una ruptura de cerca del 40 a 50% de las fibras musculares, con una separación importante de sus fibras y un coágulo importante y una incapacidad muy obvia para poder caminar y hacer muchas actividades. Esta es la clasificación que más o menos se maneja a nivel de traumatología deportiva ya desde hace muchísimos años. Ahora, dentro del tratamiento de este tipo de lesiones, sí quiero decir que depende mucho de el diagnóstico. Y para llegar al diagnóstico se necesita un diagnóstico preciso. Y para hacer un diagnóstico preciso se necesita hacer una resonancia magnética y que la interprete personal altamente especializado nada más en el área de músculo esquelético. Porque muchas veces aquí hemos visto que por ejemplo, gente que hace la resonancia magnética y que no tiene la experiencia en este tipo de lesiones, fácilmente te puede decir que es grado 1, cuando en realidad es grado 2 o viceversa. Entonces necesita mucha experiencia en este tema porque de eso depende el pronóstico del jugador, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, de que tú tengas cualquier tipo de lesión muscular, lo que siempre se recomienda es, número 1, que guardes reposo. Es decir, estás en el campo
ya no intentes jugar más, ya no intentes que te venden, que te pongan ahí cloro de etilo, nada. Reposo inmediatamente, porque todo lo que hagas en el momento que sientes el pinchazo o el dolor en la parte posterior del muslo va a aumentar ese desgarro muscular. Así que te tienes que salir del campo. Número 2, aparte de guardar reposo, tienes que tener un vendaje que te inmovilice. La rodilla, en este caso la pantorrilla o el muslo, el caso del bíceps femoral, que es el músculo que más se lesiona, se puede poner un vendaje que nosotros le conocemos como tipo espiga. Y eso te da la compresión a nivel de donde está el desgarro, lo que evita que siga habiendo un sangrado, delimita el sangrado. Y eso siempre hay que acompañarlo de colocación de hielo. El hielo hace que se desinflame y hace que te cause analgesia. Y además del hielo, elevar la pierna para que la circulación a ese nivel disminuya y el coágulo sea mucho menor. Todo eso se debe hacer en cualquier tipo de desgarros, ya sea grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. O sea, son situaciones donde ya son de rutina. Ahora, una vez que ya tienes el diagnóstico de esto, el siguiente paso es que vayas a ver un médico. ¿Qué tipo de médico? De preferencia, si el de primera instancia es el médico del deporte, es el kinesiólogo. El kinesiólogo no es un médico, pero sabe de estas lesiones. El médico de rehabilitación sí es un médico y sí te puede decir que es un desgarro, pero siempre debes de confirmar esto con la resonancia y con un traumatólogo que tenga experiencia en deportistas. Porque de esto depende. Ya una vez el traumatólogo que ve la imagen y que te revisa y que te explora, entonces te puede decir, ¿sabes qué? Esta es una lesión tipo 1, vas fuera 15 días por lo menos, pero necesitamos empezar la rehabilitación inmediatamente y te voy a mandar con el kinesiólogo o con el médico de rehabilitación. Pero los tres tienen que ser en conjunto. No es una decisión que únicamente tome el kinesiólogo o una decisión que únicamente tome el médico del deporte, por mucha experiencia que sea. Entonces aquí debe ser un tratamiento en conjunto. Yo siempre he dicho que el tratamiento integral siempre favorecerá al deportista. Y otra cosa importante que hay que ver aquí en el caso de Nahuel Guzmán es que su médico, el médico del equipo, que es el jefe de servicios médicos, comentó inicialmente en un Twitter que era una lesión muscular grado 1 y que iba de 10 a 15 días. No debería uno de tener miedo en decir que son 10, 15, 21 días. La realidad es que son 15 días para que quede bien. Y si bien es cierto, hoy en día hay muchos tratamientos que te aceleran un poco la cicatrización, pero no te la aceleran al grado de que al siguiente día diga que puede estar hasta en 7 días. Esto es imposible. Un desgarro muscular, si está bien diagnosticado, no puede estar en 7 días. Entonces, lo que todo el tratamiento que te propongan de radiofrecuencia, de electromagnetismo, de ejercicios en gimnasio, todo eso es para evitar que haya menos cicatrización fibrosa. Y esta cicatrización fibrosa es la que nos da el grado de retracción de la cicatriz, que se conoce como gap. Esto es lo que realmente nos da el pronóstico de en cuánto tiempo va a volver o no. Es decir, yo a Nahuel Guzmán en 10 días le hago una nueva resonancia magnética y me reportan que el grado de retracción del músculo es mínimo, pudiera yo, entre comillas, arriesgarlo a jugar medio tiempo. Pero yo me esperaría todavía a que ese resultado fuera prácticamente de cero. Es decir, que no hubiera retracción de la cicatriz, porque eso sí nos da el pronóstico. Entonces hay que esperarse siempre tener un buen diagnóstico con un experto en resonancia magnética musculoesquelética, después el traumatólogo y el médico de rehabilitación o fisioterapeuta estén en contacto íntimo me refiero al contacto íntimo para que se estén comunicando de cómo va, cómo ha evolucionado, qué puede hacer, qué no puede hacer. Yo le puse a hacer este ejercicio, pero le dolió mucho. ¿Usted cree que es conveniente seguir intentándolo o mejor cambiamos ahí de táctica? A eso le llamo yo una colaboración integral y cercana tanto del traumatólogo como el fisioterapeuta. Y por último, hay muchos tratamientos que te pueden decir
que te pueden acelerar, pero en realidad son para lesiones más graves. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas. Lo que en algún momento le pusieron a Diego Costa, que fue placenta de caballo o de yegua, realmente no iba a mejorar mucho. Hay muchas veces, en el caso de Diego Costa, se entró y salió a los 5 minutos y fue un tratamiento que fue meramente táctico. O sea, sabía que si ponía a Diego Costa de titular, el planteamiento del Real Madrid en aquella final de la Champions iba a ser diferente. Y eso hizo. O sea, él agotó un cambio, pero fue una cosa táctica. Realmente nunca iba a mejorar con ese tratamiento de placenta de yegua y no mejoró. Y tampoco mejoran con el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas ayuda en desgarros grado 2, donde la evolución es más allá de 3 semanas y sí te puede acortar unas 2 o 3 semanas, como el caso de Chupete Suazo. Chupete Suazo en el Mundial de Sudáfrica 2010, él tuvo un desgarro grado 2, iba para 4 o 6 semanas, prácticamente todo el Mundial fuera. Le pusieron las plaquetas y volvió en 3 semanas. Hoy en día el plasma rico en plaquetas ya está considerado como doping por la Agencia Mundial Antidopaje. Sin embargo, si tú haces una requisición a la FIFA de que lo vas a colocar con fines de tratamiento y no con fines de mejora de su rendimiento, entonces te dan permiso y lo puedes usar. A final de cuentas, si tú lo usas es con el único fin de acortar un poco los tiempos de recuperación, pero además se utiliza para evitar que haya recidivas, porque el plasma rico en plaquetas tiene un factor de crecimiento que forma nuevos fibroblastos, y estos nuevos fibroblastos hacen que la lesión sea un poco más menos susceptible a que vuelva a recaer. Entonces eso es muy importante. Por último, por ejemplo, me gustaría decirles que la gente que hace fútbol o deportes amateur de fin de semana, o que se echan una cascarita, o que no lo tenían contemplado, siempre hay unas siglas que se llaman en inglés que son RICE, Rice, como si fuera Jerry Rice. La R significa reposo, la I significa hielo, la C significa compresión, que es con un vendaje, y la E de elevación, que es hay que acostarse y levantar la pierna. Todo eso se debe hacer siempre que haya un desgarro muscular. Te esperas 3 días, en 3 días se delimita eso y entonces empiezas la activación muscular con ejercicios para evitar un acortamiento del músculo, y puedes visitar a tu médico traumatólogo, que en conjunto con la fisioterapia o con el fisioterapeuta o a veces el kinesiólogo te van a ayudar a sacar más rápido esta lesión. Desde mi punto de vista y concluyendo el caso de Nahuel Guzmán, este próximo domingo cumpliría más o menos, tendría 7 días, pero para el final del partido, ya en la noche, muy en la noche, cumpliría 8 días. Lo recomendable es que aunque él no tenga dolor, aunque él se sienta más o menos bien, todavía no tiene el alta deportiva. Aunque su médico le diera el alta médica, el alta deportiva no está, porque gran parte de estas lesiones llevan algo que muchas veces no tomamos en cuenta, que es la falta de confianza. Entonces la falta de confianza te lleva a que tú tengas otro tipo de lesiones. Esto es un ejemplo muy claro que les voy a poner, porque ya pasó en la NBA la temporada pasada. Klay Thompson, no sé si se acuerdan de los Warriors de Golden State, jugaron la final contra Toronto, y Klay Thompson tuvo una lesión igualita como esta, la lesión de isquiotibiales. Lo arriesgaron en menos de una semana, jugó con dificultad, disminuido y todo, pero jugó. ¿Y qué pasó? En una jugada muy X, por esa misma desconfianza y por esa misma debilidad de la musculatura adyacente a los isquiotibiales, tuvo ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces Klay Thompson prácticamente destinado a estar fuera 1 año, cuando si se hubieran aguantado ya estuviera jugando tranquilamente. Entonces es lo que hay que ver. Muchas veces no es el objetivo de arriesgar al jugador, sino más bien cuidar la integridad del jugador para recuperarlo al 100%. Y yo me acuerdo mucho hace 3 meses el Congreso de Medicina del Fútbol de la FIFA, del cual ningún médico mexicano estaba ahí, de ningún equipo, más que yo y mi socio que ahí estuvimos,
porque presentamos un trabajo, de hecho, ya con ellos, de lesiones de tendón de Aquiles en deportistas. Que por cierto ahora los manejamos con una sutura, un injerto sintético para que retornen más rápido a la actividad deportiva. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que allá se trató mucho de que no es cuestión de que el kinesiólogo o el fisioterapeuta o el médico de rehabilitación compitan con ganarle al traumatólogo, ni el traumatólogo ganarle al fisioterapeuta. En decir, dice el traumatólogo que son 8 semanas, y el kinesiólogo dice, no, yo te voy a sacar en 4 o en 5. Eso no te hace un mejor médico. El verdadero médico, el mejor médico, es aquel que devuelve a la cancha al jugador en perfectas condiciones. Y perfectas condiciones significa sanado completamente de su lesión y comprobado con una resonancia magnética y con toda la confianza de volver a pisar el terreno de juego. Eso es un buen médico. Entonces, donde se encuentren doctores de ese tipo que se preocupen por ti y no por tratar de cuidar su imagen y de que si yo te saco en 5 semanas soy mejor de aquel que te sacó en 7, eso no sirve. Cada persona tiene una evolución muy diferente de las enfermedades. Yo puedo tener un desgarre grado 1 y a lo mejor me tardo 5 semanas por mi edad, porque ya me he lesionado ahí varias veces. A diferencia de un chavo de 17 años, de 18 años, que tenga una lesión grado 1, pueda salir en 10 días, en 12. Pero son diferentes formas y diferentes maneras de abordar un caso. Así que aquí no hay enfermedades, hay enfermos y como tal, cada uno tiene una evolución muy diferente. Así que con las lesiones musculares, que es algo que se van a estar encontrando muy, muy seguido en todos los ámbitos deportivos, inclusive en el amateur es donde más se da, acudan con su médico de confianza, de preferencia traumatólogo, y sigan todas las indicaciones, que lo más probable es que los envíe con un fisioterapeuta también y los envíe con un médico de rehabilitación para sacarlos adelante y sacarlos bien de manera que no vuelvan a recaer de esa lesión. Las lesiones musculares, si no se cuidan adecuadamente, son un problema constante que tarde o temprano te empiezan a afectar, no solamente en el músculo lesionado, sino en muchas otras articulaciones. Así que, pues bueno, tómenlo mucho en cuenta. Y ya lo saben, si les gustó este video, denle un like y suscríbanse y activen la campana de notificaciones, porque cada vez que haya lesiones de este tipo, donde haya controversia, pues daré mis comentarios al respecto, ¿no? Pero para terminar y apagar este video aquí en este botón que está aquí, desgarros musculares grado 1, bueno, grado 0, se recuperan en 3 a 5 días. Desgarros musculares grado 1, 2 semanas. En algunos casos, 12 días. Desgarros musculares grado 2, de 4 a 6 semanas. Desgarros musculares grado 3, de 6 a 8 semanas. Así que ya lo saben, cuídense y siempre vayan, si no les gusta una opinión, vayan con otra opinión. Porque siempre tener 2 opiniones de un mismo tema no solamente te enriquece, sino que puedes tener una panorámica a veces muy diferente de lo que es una misma lesión. Les mando un abrazo, yo soy el Dr. Meraz y nos vemos en el próximo video.